Al número 2. ¿Seguros? ¿Al número 2 o a la celda B3? Bien, bien. En realidad aquí lo que se está haciendo, ojo, no es hacer referencia al valor de 2, sino a la celda, ¿sí? A la celda B3, ¿sí? Y eso conlleva pues precisamente, ya, eso conlleva precisamente a que el valor que tenga esa celda, ya, el valor que tenga esa celda pueda replicarse aquí. Porque si yo, por ejemplo, cambio este 2 por un 10, aquí se va a replicar también, ¿sí? Y este tipo de referencias incluso, por ejemplo, lo podemos utilizar, como bien lo mencionaba vuestra compañera, para establecer las fórmulas y funciones. 10 por 2, 20. 3 por 2, ¿cuánto sería? ¿Ya? 6, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de referencia relativa nos referimos a esto. Vean. Voy a posicionarme aquí, en la esquina inferior derecha de la celda, y lo voy a arrastrar hacia abajo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dependiendo de la posición donde haya iniciado la referencia, no a partir de ese punto donde haya iniciado la referencia, ¿sí? Vean, los datos han variado, pero ¿de acuerdo a qué? A los valores, ¿sí? A los valores que tenemos aquí, ¿sí? Ahí están. Es más, acá por ejemplo, yo puedo seguir arrastrando y me aparece 0, 0, 0. Y si lo completo aquí, por ejemplo, acá le pongo 12, acá otro 10, acá un 8. Entonces, este de aquí viene a ser una referencia relativa. Este de aquí, ¿ya? Es más, esto lo voy a poner, no era acá, era acá, ya, listo. Y esto también lo voy a poner más acá, ¿ya? Ahora bien, otra cosa más. Bien, todo este rango de datos yo lo puedo posicionar acá. Cambió los resultados de mi
de mi referencia relativa. A ver, ¿cambió o no cambió? A ver, vean, sigue siendo, ¿sí? Sigue indicando según la posición que yo haya iniciado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este punto, ¿sí? Es que esta referencia relativa va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar dependiendo dónde he iniciado, ¿sí? Ya sea en columnas o incluso en filas, ¿ya? Va a cambiar esta referencia. Eso llamamos referencia relativa, ¿ya? ¿Qué viene a ser la referencia absoluta? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué vendría a ser la referencia absoluta? ¿Ya? Lo que quiero es de que este 2 no se mueva. Porque, ojo, en la referencia relativa, la referencia que estamos aplicando, si a partir de la celda donde estemos indicando la referencia, es que se va a mover de acuerdo a al orden que estamos estableciendo, ya sea por columnas o filas. Sí, estas referencias, ojo, las podemos aplicar ya sea en columnas o filas. Entonces, vamos a aplicar aquí la referencia relativa, que sería de esta manera. Igual, ¿sí? Vamos a utilizar estos datos. Aquí estamos aplicando la referencia relativa, ¿no? Lo vamos a multiplicar por este valor. Vean, ahí está, F2. Pregunta. ¿Quiero que se mueva este valor por columna? Es decir, que quiero que quede estático o que se mueva, para empezar. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Que se quede o que se mueva? Que se quede, ¿no es cierto? Entonces, eso implica de que tenemos que fijar tanto la fila y la columna. ¿Cuál viene a ser la fila? ¿En qué fila se encuentra? A ver, no, ¿en qué fila? ¿En qué fila? En la fila 2. Entonces, yo no quiero que se mueva de esa fila. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es fijar la fila. Es decir, que no se mueva de esa fila. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplicamos el símbolo del dólar. Este símbolo, ¿sí? Me va a permitir, ojo, me va a permitir fijar la fila. Ojo, vean dónde lo estoy colocando. Al lado izquierdo, vean, al lado izquierdo de quién? De la fila, ¿sí? Al lado izquierdo de la fila, ¿sí? Hasta allí lo que estamos haciendo, ojo, les vuelvo a repetir, es fijar, ¿sí? Fijar la fila, ¿ya? Fijar la fila, ¿ya? A ver, a ver. Ahora, lo que queremos ahora no solamente es fijar la fila, sino
fijar también la columna, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vean, acá tenemos el nombre de la columna, ¿no es cierto? Tenemos el nombre de la columna. Yo no quiero, les vuelvo a repetir, que se mueva esta columna, ¿sí? Yo no quiero que se mueva esta columna. Entonces, ¿qué hago? Al costado izquierdo de esta columna, ojo, estoy hablando de la columna, al costado izquierdo de la columna aplico el símbolo dólar, ¿ya? El símbolo dólar. Entonces, seguramente muchos están diciendo, ¿no? Mucho más fácil, mucho más sencillo aplicar un F4, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, ¿no? Me posiciono en medio o me posiciono entre los dos, ¿no? Después de la F y antes del 2, es decir, después de la columna o en medio de la columna y la fila, ¿no? Acá. Presiono F4 y automáticamente, vean, se inserta el dato. O perdón, se insertan los símbolos, ¿no? Le doy Enter y vean, cambia. Por ejemplo, me voy aquí, vean, este 2 sigue señalando, vean, sigue señalando a la celda F2 y C5 a esta celda C5, es decir, al valor de 6. ¿Ya? Entonces aquí estamos aplicando, estamos aplicando la referencia absoluta acá. Y en este de aquí, la referencia relativa. ¿Ya? Ahí está. Pero les vuelvo a repetir. Voy a volver a hacer aquí. Si pongo el símbolo al lado izquierdo de la columna, porque ojo, no necesariamente va a ser F, puede ser G, H, J, AX, no sé, cualquiera. ¿Ya? Si lo pongo al costado izquierdo, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy fijando la columna, es decir, que no se mueva de la columna. Y si lo pongo al lado izquierdo de la fila, que en este caso son los números, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí? Que la fila también quede estático, ¿no? Que no se mueva. Entonces, al poner ambos los símbolos en tanto en la fila y en la columna, o en la columna y en la fila, ¿no? Simplemente ya no se van a mover. Y es más, si acá le pongo 5, cambié el resultado. Ahora, vamos a aplicarlo en la referencia mixta. Para ello vamos a hacer la siguiente tablita. Vamos a poner la numeración del 1 hasta el 5, tanto en la columna y en la fila. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Lo vamos a poner así. ¿Ya?
escuchan? A ver, por favor, ¿me escuchan? Recién me están escuchando, creo. Nadie dice nada. Ya, de nuevo. Vean, he aplicado, he aplicado la referencia mixta en esta celda. Voy a borrar todo esto mejor, ¿ya? Ya. Vean, he aplicado la referencia mixta en esta celda. ¿Sí? En esta celda. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Ya se han copiado. Ya no importa. Ya. Vean, lo voy a jalar hacia la derecha, hasta la columna 3, hasta el valor 3. Ojo, esta es una tabla de multiplicar. ¿Ya? Vean, hasta aquí el resultado es correcto. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Si lo jalo hacia abajo, vean, ojo, no estoy aplicando más referencias. Solamente he aplicado en la primera celda, acá. Y a partir de aquí estoy jalando tanto hacia la derecha y hacia abajo. Hasta allí, ¿los resultados serán correctos o no? A ver. Eso no es correcto los resultados hasta allí. A ver. A ver. ¿Son o no son correctos? A ver. Violeta. André. Ya. Vean, y lo propio voy a seguir haciendo. Vean. Voy jalando. Voy jalando. Y vean. Si arrastro hacia las celdas vacías, bien, por ejemplo, aquí voy a poner un valor, por ejemplo 10. Bien, aquí voy a poner 15. Ahí está. Y lo propio, bien, voy a disminuir esto para las columnas. Acá, por ejemplo, le voy a poner 20. Ahí está. Vean. Entonces aquí lo que estamos haciendo, ojo, es aplicar una referencia mixta. ¿Y cómo funciona esto? De la siguiente manera. Vean. Si se dan cuenta, acá, ¿dónde he puesto el símbolo? ¿En la columna o en la fila? A ver, ¿dónde coloqué el símbolo del dólar? ¿En la columna o en la fila? En la columna. ¿Y por qué en la columna? A ver. Exacto, vean. La columna está en la columna H, vean, lo cual lo estoy, ojo, estableciendo como fijo, que no se mueva la columna, solamente la columna. Por más de que yo esté en la fila quinceava, ojo, aquí no se va a mover la columna, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir acá, este valor, por ejemplo, vean, sigue en la columna H, pero ¿en qué fila? En la fila 6. ¿Qué estamos haciendo? La columna no se ha movido precisamente porque estamos aplicando este símbolo. Si ese símbolo me va a permitir, ojo, establecer o fijar ya sea la columna o la celda. Y lo propio acá. Bien. En este caso,
¿Qué es lo que qué es lo que estoy fijando? La fila. Vean. ¿Y qué es lo que se está moviendo? La columna. Columna L. Ahí está. L2. ¿No? L2. Si me voy aquí, me va a mostrar N2. ¿Sí? Y así. Eso viene a ser, vean, la referencia mixta. ¿Sí? Y precisamente esta referencia mixta nos va a ayudar a establecer estos valores. ¿Sí? A establecer estos valores. Entonces, en este caso, ¿cómo sería aquí? Vean. Igual, perdón, contar si conjunto y me pide el rango criterio 1. En ese caso le voy a poner el de facultad. Ahí está. ¿Y qué es lo que deseo contabilizar? De este rango deseo contabilizar los que son o los que pertenecen a administración. Entonces, y coma y hago la referencia. Ahí está. ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda es que sean de la ciudad, ¿sí? Ciudad, ¿de dónde? De Arequipa. Pero ojo, esto no lo voy a aplicar solamente para esto, sino también para Cusco, Lima, Loreto, igual en facultad, comunicación, derecho, diseño, entre otros. En este caso, este rango de facultad, ¿en qué se encuentra en una columna o en una fila? Las facultades. A ver, ¿dónde se encuentra? En la columna, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no tendría que moverse? ¿La columna o la fila? La columna. Entonces, ¿dónde pongo el símbolo? Al costado izquierdo, ¿no es cierto? Ahí está. Y en ciudad, en ciudad, ¿cómo sería? ¿Dónde están las ciudades? ¿Cómo? A ver, al costado izquierdo de quién? A ver, Rafael, no al medio, al costado de la fila, ¿ya? Ojo, vean, ¿por qué? Porque, ojo, no estamos aplicándolo tanto para la fila y la columna, ¿sí? Claro, o sea, lógicamente ahí va al medio, pero hay una diferencia ahí. Y hay que saber cuál es la fila, cuál es la columna. Dicen columna y están nombrando a las filas. O dicen filas y están nombrando a las columnas. ¿Ya? Por eso estamos utilizando las denominaciones aquí. ¿Ya? Recuerden eso. Las columnas tienen la denominación del alfabeto y las filas la denominación de los números. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, una vez aplicado nuestra función,
y utilizando las referencias, en este caso la referencia mixta, le damos Enter y simplemente arrastramos para los demás datos. Y listo. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y eso es todo. ¿Ya? Lo propio para la tabla de cargo y facultad. ¿Ya? Entonces, con esta tabla, ¿ya? Con esta tabla, lo que vamos a hacer es ahora, ¿ya? Trabajar las tablas dinámicas. Para ello, lo que vamos a hacer primero es ir a la hoja principal, ¿ya? Es ir a la hoja principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ojo, lo primero es establecer, ya es establecer un formato de tabla, es decir, vamos a convertir nuestros datos, ¿sí? Vamos a convertir nuestros datos en un formato de tablas, ¿sí? En un formato de tablas, ¿ya? Para ello lo que hacemos primero es seleccionar toda nuestra tabla, ¿sí? Desde los nombres de campo, porque ojo, estos nombres de campo, ¿ya? Estos nombres de campo son parte, ¿ya? Son parte de nuestra tabla, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahí, ya, lo que hacemos ahí es seleccionar toda la tabla, ¿sí? Todo, ¿sí? Entonces seleccionamos todo, ¿sí? Ahí está, todo, bien, está desde el inicio, desde los nombres del campo hasta el último valor, ¿ya? Hasta el último valor, ¿ya? Listo. Una vez definido eso, nos vamos a dirigir a la pestaña de insertar, ¿ya? Insertar. Y aquí tenemos tablas dinámicas, tablas recomendadas, pero lo primero que vamos a hacer es darle la denominación de tabla, ¿sí? Entonces, le damos clic a esta opción, ¿sí? Le damos clic a esta opción, ¿ya? Y bien, me va a mostrar esta ventanita, crear tabla. Y dice, ¿no? ¿Dónde están los datos de la tabla? Y aquí nosotros hemos seleccionado toda la tabla. Uno, recuerden por qué, porque los nombres de campo, ojo, son parte de la tabla, ¿ya? Y dos, porque vean, acá dice, la tabla tiene encabezados, es decir, vamos nosotros a determinar que la tabla sí tiene encabezados. Es decir, que todo esto, sí, todo eso, lo incluya acá. Eso es muy importante, lo incluya ahí. Porque ojo, si no le damos clic aquí, si no aceptamos esto, ¿sí? ¿Qué va a hacer Excel? Excel va a generar, ¿sí? Va a generar sus propios nombres de campo, ¿ya? Sus propios nombres de campo, ¿sí? Pero como nosotros ya hemos trabajado y hemos establecido los nombres de campo, entonces tranquilamente le ponemos que nuestra tabla tiene encabezados, ¿ya? Y le damos a aceptar. Y vean. Ahora, aquí se ha habilitado, ¿sí? Se ha habilitado la siguiente herramienta.
Ya, a ver, lo vemos rápido, ¿sí? Vean, de nuevo, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado toda la tabla, toda nuestra tabla. Desde los encabezados, ¿sí? Desde los encabezados hasta el último rango de datos, ¿ya? Hasta el último rango de datos, ¿sí? Una vez seleccionado, lo que tienen que hacer es irse a la opción de tablas. En mi caso, ya lo tengo, a ver, pero a ver, lo voy a volver a mostrar acá. Lo voy a hacer con esta tabla, ¿ya? Ya, vean. Esta es nuestra tablita y lo que hemos hecho es seleccionar toda la tabla. Desde el inicio, les vuelvo a repetir, desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Desde el inicio hasta el final. Ese es uno. Dos, una vez seleccionados esos datos, nos vamos a esta opción de tablas. Insertar, vean, insertar tabla. ¿Ya? Insertar tabla. ¿Sí? Le damos clic ahí. Ya, listo, le damos clic ahí. Nos va a mostrar esta ventanita. Aquí, ojo, ya estamos seleccionando toda la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar o vamos a darle clic, vamos a activar el botoncito que dice la tabla tiene encabezados. ¿Sí? La tabla tiene encabezados. Entonces nosotros ya hemos definido estos encabezados. Entonces simplemente lo que va a hacer Excel es reconocer estos nombres, ¿ya? Es decir, la primera fila, ¿sí? De nuestra tabla como encabezados o nombres de campo, ¿sí? Ahí está. Entonces, le damos a aceptar y nos va a aparecer esta ventanita. Sí, herramienta de tablas, diseño de tablas. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos definido estos nombres de campo, o perdón, una vez que hemos definido nuestra tabla, ¿sí? Y que nos ha aparecido este nombre, ¿sí? Nos vamos a dirigir, vamos a cambiarlo o vamos a cambiar el nombre. Vean, en esta ventana de herramientas de tablas, vamos a encontrar una opción que dice nombre de la tabla, ¿sí? Nombre de la tabla. En este nombre de la tabla, en esta opción nombre de la tabla, le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a poner nombre BD-principal, ¿ya? Por ejemplo, puede ser cualquier nombre, ¿no? Un nombre que, ojo, esté relacionado pues a la tabla con la cual estamos trabajando. Y ojo, nosotros podemos trabajar con varias tablas, no solamente con una. En un documento de Excel o en una hoja nosotros podemos tener 5 o 10 tablas y cada tabla va a tener sus nombres. Ya va a tener sus nombres, ojo. ¿Ya? Muy bien. Una vez definido, una vez definido este nombre de tabla, ven, bueno, aquí vamos a encontrar algunas características, pero lo que ahorita nos interesa es lo siguiente, que con la ayuda de este nombre de tabla y con ayuda del formato de tabla que acabamos de aplicar, ¿sí? Que acabamos de aplicar, vamos a poder establecer las tablas dinámicas. Para sacar las tablas dinámicas nos vamos a la pestaña de insertar y aquí tenemos tablas dinámicas. Bueno, acá también tenemos tablas dinámicas recomendadas, ¿no? Que son tablas ya que están definidas, ¿no? Ya vienen con los campos ya definidos o los posibles datos que nosotros pues vayamos a requerir, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros no es precisamente usar una tabla predefinida, sino una tabla
personalizar, es decir, vamos a determinar nosotros los campos que deseamos insertar. Entonces, para ello me voy aquí a tabla dinámica y le pongo de una tabla o rango, de una tabla o rango. Y me va a mostrar esta ventanita. Pregunta, ¿para qué me sirven las tablas dinámicas? Ya, a ver, ¿quién más? A ver. Ya. A ver, vean, las tablas dinámicas, ¿sí? Básicamente, como bien, bueno, no he mencionado ahí, ¿no? Me sirve para resumir o filtrar datos en específico. Y estos datos, ojo, no se van a mostrar pues en la tabla principal, sino en una nueva tabla, ¿ya? En una nueva tabla, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Les vuelvo a repetir, las tablas dinámicas, ¿sí? Me ayuda a separar datos, ¿sí? De acuerdo a ciertos criterios que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, me va a mostrar estos resultados en una nueva tabla. Ojo, en una nueva tabla, más no en la tabla principal. Y con esta nueva tabla nosotros podemos seguir trabajando funciones, podemos trabajar gráficos, entre otros, sin tener que utilizar los datos principales, porque ojo, estamos especificando con qué datos queremos trabajar. Por ejemplo, de todos estos datos solamente necesitamos, por ejemplo, trabajar con facultad y ciudad, ¿cierto? Entonces, tranquilamente trabajo con esos dos rangos de campo. Y en base a estos dos campos, nosotros podemos determinar, por ejemplo, no sé, nombres de personas que, no sé, tienen un salario mayor a 1 millón, o, o personas que solamente viven en Cusco y así. ¿Sí? Especificamos los datos, ¿ya? Entonces, vean, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. Acá, bueno, ya nos muestra el nombre de la tabla, BD principal. Acá nosotros, ojo, les vuelvo a repetir, podemos trabajar con más de una tabla, ¿sí? Podemos trabajar con más de una tabla dentro de un Excel. Y aquí nosotros especificamos con qué tabla deseamos trabajar, ¿ya? Ese es uno. Acá vamos a seleccionar la opción de nueva hoja de cálculo, ¿ya? Nueva hoja de cálculo. Ahora, si ya tenemos una hoja existente, bueno, lógicamente pues le ponemos hoja de cálculo existente, ¿no? Pero en este caso, nueva hoja de cálculo, ¿ya? Nueva hoja de cálculo. Y le damos a aceptar. Y vean, me muestra aquí, tabla dinámica. En este caso me está mostrando dos. Seguramente en el caso de ustedes, solamente tabla dinámica uno. Lo importante es que nos muestre esto, ¿ya? Ahora, vean, este cuadro que vemos es el área donde se va a insertar los datos que nosotros vayamos a filtrar para la tabla dinámica. Si yo le doy un clic afuera, vean, desaparece todo. Vuelvo a dar clic adentro, me aparece este panel de tabla dinámica. Y aquí nosotros vamos a encontrar todos los rangos de campo con los cuales hemos trabajado, es decir, de empleados, apellidos, nombres, y es más, si hemos trabajado, estamos trabajando con más tablas, simplemente le ponemos más tablas,
¿no? Me va a decir, ¿no? ¿Quieres crear una tabla dinámica nueva? Me va a pedir, ¿no? Si queremos combinar tablas o trabajar con otras tablas, simplemente le ponemos sí, ¿ya? En este caso solamente tenemos una tabla, ¿no? Le damos no por el momento. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir los campos. Vean, en la parte inferior tenemos arrastrar campos entre las áreas siguientes. Tenemos lo que es filtros, columnas, filas y valores. ¿Ya? Este de valor es muy importante porque de acuerdo a este valor es que nosotros vamos a poder visualizar el conteo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, es definir esta tabla. ¿Ya? Es definir esta tabla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner estos datos. Por ejemplo, en columnas. ¿Qué rango de datos tenemos? ¿Facultad o ciudad? En columnas. ¿Seguro? Ciudad. Las ciudades están en columnas. Ahí está. Las ciudades están en columnas. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Ay, ay, ¿dónde se fue? Ya. Vean. Buscamos el campo ciudad, ¿no? Vean, ahí está. Y lo vamos a llevar al campo columna. ¿Ya? Lo llevamos. ¿Cómo lo llevamos? Lo seleccionamos, ¿ya? Lo seleccionamos, le damos un clic y vean, lo arrastramos. Y vean, ahí está. Arequipa, Cusco, Lima, Loreto y entre otros, ¿no? Ahí está. Listo. Simplemente lo arrastramos. Y en fila se encuentra facultad. Hacemos el mismo procedimiento. Y listo, ahí está. Columnas, perdón, filas y columnas. ¿Qué es lo que me está faltando aquí? ¿Qué es lo que me falta? A ver, ¿qué es lo que me falta? A ver, claro, el total, ¿no es cierto? El conteo, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el conteo para nuestra tabla dinámica? De la siguiente manera. Les decía que aquí tenemos el campo de valores, ¿no? Con el símbolo de sumatoria. Lo que hacemos aquí es arrastrar estos campos. Pero vean, ¿ah? ¿Qué pasa si arrastro los dos? El conteo se va a duplicar. Entonces, solamente vamos a elegir uno de ellos. ¿Cómo eliminamos? Simplemente le damos clic derecho. Ya, en todo caso le damos clic en esta flechita y le ponemos quitar de campo. ¿Sí? Y vean, ahora sí. Ahora sí, vean. Ya tengo mi tabla dinámica. Por ejemplo, quiero saber quiénes son estas 5 personas que han estudiado en la Facultad de Comunicación y que son de Lima. Quiero esos datos. ¿Qué hago? Me posiciono sobre este valor, vean, sobre el 5, y le doy un clic. Y vean, me muestra los datos. Solamente, vean, de esas 5 personas. Nada más. Quiero saber, no sé, a ver, por ejemplo, Cusco.
Quiero saber de Cusco quiénes han estudiado en la Facultad de Diseño. ¿Quiénes son? Acá. Cusco, Diseño. Le doy clic, ahí está. Cusco, Diseño. ¿Quiénes son? Ahí están los nombres, ¿no? Nombres y apellidos. Y listo. Y eso es todo. ¿Ya? A partir de ahí, nosotros incluso ya podemos determinar nuestros gráficos. ¿Ya?